Vamos a hablar un poquito de aterosclerosis hoy y sobre su fisiología y fisiopatología. El actor principal en esta película es el sistema inmune. Los actores de reparto, el endotelio, el glicocálix, LDL, HDL. El villano es el estrés oxidativo. Esto pretende ser la luz, donde circula la sangre acá, una arteria. Estas son las células endoteliales. Este es el espacio subendotelial. Este es el escenario donde se va a desarrollar esta película, ¿no? Esto es lo que nos dijeron, lo que nos hicieron creer que era el lugar donde se producía la aterosclerosis. La realidad, ¿qué es esto? Miren, esta es la célula endotelial y hay una capa muy grande, dice hasta 500 nanómetros, pero puede ser hasta 3 veces más, depende de la zona. Miren lo que tiene que atravesar cualquier cosa que quiera llegar al espacio subendotelial. No es fácil, les aseguro que no cualquier cosa puede llegar al espacio subendotelial. El puntito verde acá simula ser una molécula de LDL. Es más parecido al puntito rojo del puntero láser que a este puntito verde. Pero bueno, todo este trayecto es lo que tendría que atravesar para llegar al subendotelio. Y esto es una célula inmune, proporcionalmente hablando. Es mucho más grande y tampoco puede llegar a atravesar el endotelio si el glicocáliz está intacto. Cuando leo una revisión de aterosclerosis siempre no se olvidan del colesterol, no se olvidan de las células inmunes, no se olvidan de las células musculares lisas, pero nunca ponen el glicocálix. Cada revisión de aterosclerosis que agarro y quiero leer, busco en el buscador si está la palabra glicocálix. Si no está, la descarto. No puede ser que se olviden de algo tan importante como esto. Estas púas que están acá son las moléculas de adhesión. Miren, BCAM, PCAM, las integrinas, están en el fondo de este bosque. Y este bosque, que se llama glicocálix, tiene una particularidad. La parte inferior es mucho más densa, y no deja pasar casi nada. Es lo que regula el pasaje de sustancias a través del endotelio. Tanto es así que la ley de Starling se modificó porque se dieron cuenta que faltaba un componente en los cálculos del pasaje de sustancias a través del endotelio. Para llegar a las moléculas de adhesión hay que atravesar mucho camino. Y las células inflamatorias no pueden encontrarse con las moléculas de inflamación porque está el glicocálix. Una vez que se pierde ese glicocálix, quedan expuestas estas moléculas de adhesión, lo que facilita la inflamación. Está escrito que es el glicocálix la barrera que previene que filtren elementos del sistema inmune al espacio extravascular. Se quedan porque están contenidos por el glicocálix. Imaginémoslo como una especie de espuma de mar. Está todo el tiempo en la orilla, algunas veces se va pero vuelve rápido, tiene un recambio importante, no siempre es el mismo, y va a ser destruido por la inflamación, por la hiperglucemia, por el shock séptico, por las endotoxemias, por el LDL oxidado, por el tumor necrosis factor, el factor de necrosis tumoral, por el péptido natriurético auricular, por el el estrés que ejerce la sangre sobre la pared del vaso o estrés de cizallamiento. Cuando es bajo el estrés, se pierde el glicocálix. Cuando es un estrés alto, mantiene ese glicocálix siempre pegadito y sano en la pared del endotelio. La isquemia y la reperfusión también participan de la pérdida del glicocálix. Y por supuesto, lo más importante son las especies reactivas de oxígeno y los radicales libres. A nivel de estrés oxidativo es lo que produce en nuestro medio la mayor pérdida de glicocálix. Vemos en esta foto una imagen de un glicocálix dañado y acá un glicocálix sano. Para llegar hasta acá abajo no tiene que haber glicocálix. Con glicocálix intacto no existe la aterosclerosis y con glicocálix intacto tampoco existe la trombosis. ¿Qué pasa con el ejercicio? El ejercicio agudo
produce la pérdida de glicocálix. Y el ejercicio crónico produce la mejoría y la regeneración precoz, no solamente más rápido, sino en más cantidad. Entonces, podemos decir que esta tal vez sea la causa que explica esa paradoja que nadie sabe explicar, por qué los ultramaratonistas tienen más aterosclerosis y menos eventos. Esas largas horas de correr lo que hace es que pierdan glicocálix. Tal vez haya pasaje de células inmunes, de LDL al subendotelio, pero como después son tipos que se cuidan, que son sanos, se vuelve a regenerar enzima, ese poquito que pasó se transforma en calcio y ahí queda. Y no sigue avanzando esa placa. Así tenemos que pensar aterosclerosis. Y yo dije que el daño oxidativo estaba en la cabeza de esto, sí. Es lo más importante. Los radicales libres son sustancias que circulan, se forman principalmente en nuestro medio, en las mitocondrias, y también lo forma el sistema inmune, ¿no? Pero con nuestros pacientes que tienen síndrome metabólico, sobrepeso o obesidad, tienen una disfunción mitocondrial, que es lo que genera que se generen radicales libres. Son átomos que tienen un átomo desapareado en su última órbita, y esto genera que sean muy ávidos de captar electrones de cualquier sustancia que tengan cerca. Y lo que captan la modifican. Entonces cualquier sustancia que ellos le capten un electrón va a ser modificada y va a perderlo y va a transformarse también en una especie de radical libre, de menor intensidad, de menor daño destructivo, pero también pasa a ser una especie reactiva de oxígeno. ¿Y cómo tendría que ser el sistema antioxidante ideal que lo tenemos en nuestro organismo? Tiene que primero neutralizar localmente, a donde se forma. En la mitocondria, por ejemplo, tenemos el sistema antioxidante y es enzimático. O sea, cuando se produce, esto es la arteria con el glicocálix, cuando se produce por fuera de la arteria, cuando se produce en la mitocondria, existe en el mismo lugar un sistema antioxidante que neutraliza estas especies reactivas de oxígeno. Pero claro, dijimos que este sistema también se volvía un prooxidante de alguna forma, porque le capta ese electrón, entonces pierde el electrón él. Hay un sistema enzimático que recupera y vuelve a la normalidad este antioxidante. ¿Qué pasa si tenemos muchas especies reactivas de oxígeno? Porque se forman en la mitocondria muchas y se agotan los sistemas locales. Tal vez pase a circulación alguna especie reactiva de oxígeno. Esto ocurre en la fisiología y estos son señalizadores, pueden ser locales o ir a distancia. Estas especies reactivas de oxígeno un poquitito van a señalizar procesos. ¿Y cómo tiene que ser el sistema antioxidante ideal? Tiene que tener una segunda estación. Esa segunda estación tiene que estar en la sangre, y lo está. En el glicocálix tenemos una enzima que se llama superóxido dismutasa, que también bloquea esas especies reactivas de oxígeno y impide que hagan más daño. También tiene un proceso enzimático que vuelve a la normalidad esa especie reactiva de ese antioxidante. Y si tenemos muchas especies reactivas de oxígeno porque se formaron muchas, necesitamos un tercer paso, un último recurso que tiene que estar continuo en la sangre, el último paso del sistema antioxidante. Tiene que ser un sistema que pueda detectar cuando hay muchas especies reactivas de oxígeno, que pueda aumentar este tercer paso porque lo necesita, y un sistema para, una vez modificado, porque todo antioxidante se transforma en un prooxidante cuando se encuentra con la especie reactiva de oxígeno, y una vez modificado, que pueda ser extraído del cuerpo. Y les voy a crear una nueva categoría mental, porque esto no se lo cuentan en ningún lado. Este antioxidante que circula todo el tiempo y en forma importante es el LDL y el HDL. Sí, son el último eslabón del sistema antioxidante. Y tienen una proteína que es la PCSK9, que cuando el sistema percibe que hay muchas especies reactivas de oxígeno o que tal vez vayan a circular muchas especies reactivas de oxígeno, aumenta esta proteína en sangre para que aumente el LDL, para actuar como antioxidante o como trapeador final de las especies reactivas de oxígeno, y las bloquea. Pero claro, dijimos que cuando las bloquea, cuando actúa como antioxidante, se transforma en un prooxidante de menor intensidad, pero un prooxidante al fin.
Y eso pasa con el LDL. Cuando se modifica sus moléculas por las especies reactivas de oxígeno, cambia. Y ese cambio produce que también él pase a ser un prooxidante. Pero no se preocupen, hay un sistema que está pensado para sacarlo del cuerpo vía receptor Scavenger, y a través del hígado son eliminados estas moléculas de LDL modificado para que no sigan haciendo daño. Miren lo que pasa con la fisiología normal. Otra vez, tenemos la célula endotelial, el glicocálix y una molécula de LDL. Normalmente no llega ni a aproximarse al endotelio, nunca. Nuestras moléculas de LDL sanas no se acercan a nuestro endotelio sano. No puede. Las células inflamatorias tampoco pueden acercarse. ¿Por qué? Porque está el glicocálix. Recordemos que el glicocálix tiene carga eléctrica negativa. De por sí hay algunas proteínas que le dan carga eléctrica negativa. Y el LDL de por sí también es un poquito electronegativo. Pero cuando una especie reactiva de oxígeno, que es este puntito rojo, se le acerca, se vuelve más electronegativo. Esto es fisiología normal lo que les estoy hablando. Se vuelve más electronegativo y electronegativo con electronegativo se repelen. Y encima, HDL que anda circulando por ahí le pega una proteína que es la ApoJ. La ApoJ también es una proteína protectora que impide que se siga degradando tanto, como que lo protege, y lo va a dejar circular. Electronegativo con electronegativo se repelen, y este LDL mínimamente modificado solo tiene modificada su carga eléctrica, no es ni pequeño ni denso, solo modificada su carga eléctrica, va a circular todavía más alejado del endotelio, va a circular por el centro del vaso. Bueno, la célula inflamatoria, que está todo el tiempo patrullando a ver cómo está este endotelio, percibe que está todo bien porque el glicocálix está intacto y no percibe nada, y circula y va liberando una interleuquina que es la interleuquina 10. Son microgotitas que larga que dice, acá no pasa nada, sigamos que está todo bien, está todo perfecto, no hay ningún problema. Hasta acá vimos que el LDL circula por el centro del vaso. Pero también viene el HDL, y en ese interín, ese HDL que es tan chiquitito que puede atravesar, es una de las pocas cosas que puede atravesar este glicocálix, porque mide menos de 10 nanómetros, atraviesa, saca el colesterol que encuentra acá, lo vuelve a la sangre, y cuando se encuentra con el LDL que ya está un poquito modificado, le dice, LDL, ya que vas hasta el hígado, ¿me podés llevar este colesterol? Y se lo entrega. Y de paso, cuando lo ve medio estropeado, le dice, toma, te paso esto, que se llama POM, paraoxonasa 1, que lo arregla un poquitito, lo peina, lo arregla, lo mejora para que siga y pueda llegar sin acercarse al endotelio en su camino hasta el hígado. Esto se llama vía indirecta del transporte reverso de colesterol, que participa el LDL. Si estamos en un medio normal, estoy hablando, una persona sana, sin ningún problema, que por alguna razón aumenta su estrés oxidativo, sea una comida muy copiosa o atravesó un lugar con mucha contaminación ambiental o algo de eso, y aumentaron las especies reactivas de oxígeno, van a actuar más sobre su LDL circulante, y ahí sí tal vez lo modifiquen tanto que lo vuelva más pequeño y más denso, todavía más electronegativo. Pero si el glicocálix está intacto, electronegativo con electronegativo se repelen, ni se acerca al endotelio, y ese LDL bastante modificado que tenemos todos en proporción mínima, pero todos tenemos LDL modificado en sangre, va a seguir su viaje hasta el hígado. Si en ese viaje se encuentra con el receptor LDL normal, el que tiene que ingresar, el LDL se aproxima, pero ese receptor no reconoce a su proteína, a la ApoB, porque ya fue modificada, entonces no puede ingresar vía receptor normal, y sigue su camino. ¿Hacia dónde? Hasta que encuentre un epitelio discontinuo. ¿Dónde hay epitelio discontinuo? En el hígado. Y ahí puede pasar y llegar hasta los macrófagos del hígado. Se acerca al macrófago y se une al receptor scavenger, receptor basurero, receptor carroñero,
que lo saca y lo saca del sistema. Esto nos ocurre a todos los días. Y les voy a contar alguna cosita más que miren qué interesante que es. Dijimos que el antioxidante ideal tenía una proteína que aumentaba cuando era necesario. No solamente tiene la PCSK9, sino que aparte hay una vueltita más de rosca que se llama LDL soluble. El LDL soluble es cuando el factor de necrosis tumoral que está activado por alguna inflamación, sea infección o metainflamación, lo que sea, actúa el factor de necrosis tumoral sobre el receptor normal del LDL. Actúa, viene y ¿qué hace? Lo escinde, lo saca. Ya no está más acá. Ahora queda libre circulando en la sangre. ¿Para qué? Para que se pegue al LDL circulante, lo que aumenta la vida media del LDL sano, porque no puede pegarse a ningún receptor de LDL. Es otra forma que tiene el sistema de aumentar la vida media del LDL. Todo esto que yo les digo es imposible que no nos pase si aumenta un poquito el estrés oxidativo. Y eso nos pasa a todos todo el tiempo. Pero, ¿qué pasa si ese estrés oxidativo sigue aumentando? El sistema va a empezar a sufrir las consecuencias del estrés oxidativo en sí mismo y de las respuestas que hace para superarlo cuando el estresor es intermitente. Entonces, todo esto que vimos es para tratar de superar un estresor intermitente, un daño oxidativo intermitente, una comida copiosa, atravesar un poquito de humo, que es lo que nos pasó siempre en la historia de la humanidad. Hoy la realidad es otra. Hoy nuestros estresores son continuos, entonces la realidad cambió. Hasta acá vamos a seguir hoy. No vamos a seguir en la fisiopatología de la aterosclerosis.